Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este su programa, La Sombra del Gato. Les saluda con mucho gusto su amigo, compañero, pana, brother, como quieran llamarme, Oscar González, mejor conocido como El Oso. Y el día de hoy me siento bien contento de que nos acompañen aquí a través de Reconexión Radio, porque además tengo a mi carnal, a mi pana, a mi brother, el buen Emanuel Uraya, mejor conocido como el Guárale. ¡Hola gente! Bienvenidos una noche más aquí a uno de los mejores programas de terror que tenemos. Estos hermosos programas en los que presentamos para todos ustedes temas maravillosos. Y no solamente temas, también invitados geniales que nos acompañan aquí y nos ayudan a complementar todo este terror, esta magnificencia. Y también tenemos aquí a nuestro compañero, a uno de los mejores investigadores de todas estas zonas, a nuestro queridísimo Joshua González. ¿Qué pacho? ¿Cómo están? Muchas gracias, mi querido Órale, por esa presentación. Osito, Órale, muy buenas noches. The Reaper, Es ¿cómo todo, andas? todo muy bien, carnal, muy bien. Súper feliz porque todo este octubre ha sido increíble, lleno de invitados súper geniales. Y justamente hoy tenemos un invitado súper, súper, súper genial. Con nosotros está nuestro querido amigo. Bueno, la verdad, déjame decirte que yo ya te considero un amigo porque en serio hay una conexión y unas cosas muy chidas contigo y bueno, sin más que decirles, les presento a nuestro queridísimo amigo Adrián Nada. ¿Cómo estás, carnalito? Cool, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí. El sentimiento es recíproco. Muchas gracias a ti y pues ahora sí que para los que no sabían, nuestro querido amigo Adrián Nada estuvo con nosotros en Espérame un momentito, Órale, qué camarada. miedo. Espérame un momentito. Sí, quiero saber si seguimos al aire porque como se Exacto. desconectó el oso. A ver, Exactamente. voy a revisar la. Una vez más, ¿qué tal? Ya regresaron mis compadres. Ahí está. Compadres, ¿cómo están? ¿Por qué se fueron? Caramba. Aquí estamos esperando. Estábamos hablando y no sabíamos si seguíamos al aire o no. No Bueno, sabemos ahora qué ya lo pasó. saben. No, estaban al aire, ya se los dije. Eso es cierto. Y nos fuimos justo Ok. cuando estaba Ok. el queridísimo Joshua hablando. A ver, vuélvete a presentar, queridísimo Joshua. Para toda la gente que no me escuchó, y sí, soy Joshua González. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la sombra del gato. Y les comentaba que tenemos a un gran invitado que aparte estuvo con nosotros en Guárale, qué miedo. Nos hizo el honor de estar ahí. Y pues ahora repetimos. Y pues bueno, es un honor tenerte, Aquí carnalito estamos, pero Adrián. estábamos Adrián hablando Nada, y no para todos sabíamos. ustedes. ¿Cómo estás? Bien, aquí muy contento de estar con ustedes de regreso. Bueno, en otro programa, pero de regreso con ustedes. Muy Claro. contento de estar de invitado aquí con Es, un tema tan extenso y tan interesante. Eso, porque pa- aquí en La Sombra del Gato les queremos muchos y pues evidentemente les traemos expertos del tema. Digo, para los que nos siguen en nuestra página saben que el día de hoy tenemos un especial de nuestra monstrología, como le hemos llamado, que el día de hoy es acerca de vampiros. Y si Ajá. alguien nos puede hablar de eso, es el buen Adrián Nada, se los juro. Ahorita, yo les recomiendo que hagan lo que yo voy a hacer, que es callarme y escuchar, porque la neta es que el buen Adrián se la sabe de todas, todas. ¿Sí o no, mi querido Adrián? Pues es un tema muy extenso y me fascina desde que tenía, pues desde muy morrito, desde muy chavo. Y pues le he entrado duro al tema. No me considero un experto, pero sí, de que soy un apasionado y lo he estado leyendo e investigando desde hace más de 30 años, pues sí. 30 años y no se considera un Wow. experto, no, hombre, no, por es que favor. aparte de todo es la humildad. Eso es indispensable. Indispensable. Así es, así es. Ay, no, pero No, es bueno, que a ver, hay autores que sí son monstruos y dominan el tema, y hay muchos vampirólogos o virólogos mexicanos, ¿no? Está, por ejemplo, Quiroga, que escribió La sintaxis del vampiro, que es un gran experto
en vampirismo. Está mi comadre Macarena Muñoz, que no creo que nos esté escuchando, pero ella también le sabe muchísimo al tema. Está el buen Carlos Camaleón, que también se ha aventado unas conferencias muy buenas, y ahí pues somos varios autores mexicanos que pues, estamos clavados con el tema, pero sí, de que hay gente que lo domina mucho más que yo, seguramente sí. Claro, pero Pero, bueno, o sea, pero 30 años, por favor, claro que eres experto, digo, habrá quien sepa más, pero de que eres experto, mi buen Adrián, y además sencillo, que así como todos nosotros, sencillos y carismáticos, pues. Es que le voy a sencillísimo, los Pumas. carismático. Eso. Muy bien. Bien, entonces, Sí, pues, ¿cómo quieres abrir, mi querido Adrián, mi querido Josh, mi querido Worale? ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abrimos este tema? Pues, ¿Cuál es la manera correcta, mi buen Adrián, de abrir el tema? yo quisiera preguntarle a Adrián, perdón, Ajá. antes de que, ¿cómo fue que te atrapó esto, no? A lo mejor podría ser, quisiera proponer, ¿cómo fue que tú encontraste este amor y esta pasión por este conocimiento y este sentir, ¿no? Pues como platicamos en el otro programa, desde muy chavillo percibí como cosas raras a mi alrededor y me cautivó todo este mundo pues de oscuridad, ¿no? De todo lo que sucede al caer la noche y todos los seres que lo rondan. Y empecé a leer, pues desde niño empecé a leer los clásicos y me encontré con Drácula de Bram Stoker y con Carmila de Sheridan Le Fanu. De ahí me llamaron mucho la atención el vampiro. Yo los veía sobre todo en el cine, ¿no? Me tocó ver todavía en Canal 5 cuando pasaban en la madrugada La Hora del Vampiro, ¿no? Que era una versión en cine de Salem Slot de Stephen King, que es una gran novela de vampiros. Y pues me tocó ver Drácula de Bram Stoker, bueno, la de Todd Browning también, la de Blanco y Negro. Pero yo creo que fue hasta que empecé a leer Entrevista con el Vampiro, que empecé a leer los libros de la señora Anne Rice, que me aventé la primera trilogía, que fue Entrevista con el Vampiro, Lestat el Vampiro y La Reina de los Condenados, que se dio el amor, y eso me lo recomendó una chica con la que llegué a salir cuando iba en la secundaria, que no era de mi secundaria, y ella leía mucho, que ella me dijo, ¿te gusta lo sobrenatural? ¿Te gustan los vampiros? Léete esto. Y chin, pues me contagió el virus vampírico y pues me uní a la legión de no muertos. qué cool. Luego empecé a jugar y a narrar Vampiro la Mascarada, que es un juego de rol, Vampire the Masquerade, que es un juego de rol súper popular No alrededor del manches. mundo. Ahí se consolidó el romance, ¿no? Porque para ser bueno en el juego y luego yo que me volví narrador, pues tienes que leer muchísimo y dominar como varios aspectos culturales del vampirismo. Ya hace muchos años, cuando apenas estaban en la tercera edición, y empezaron a sacar como los compendios con todos los clanes y varias variantes de la historia, y pues ahí acabé de exprimir todo lo que pude y a buscar nueva literatura, y pues así fue leyendo y leyendo y leyendo, y ya cuando entré a la escena gótica, pues empecé a escuchar los compilados y las canciones que tenían que ver con vampiros. Me acuerdo mucho de un cassette una compilación que conseguí en cassette en La Lagunilla, que se llamaba The Sweet Music That They Make, la dulce música que hacen, que es una frase de la novela cuando está con Jonathan Harker Drácula y escucha a los lobos, y Drácula dice, listen to them, the children of the night, what sweet music they make. Escucha a los hijos de la noche, qué dulce música crean. Y ya pues empecé a entrarle también por el lado de la música. Wow. Wow, qué chido, qué chido. Y además, qué vivido nos lo cuentas. Nosotros que nos transportemos como a ese momento, mi querido Adrián. Sí, para Y mí fue casi apenas ayer, no parece que han pasado casi 30 años. claro, oye, ¿y sigues jugando? Sigo narrando y sigo jugando. De hecho, cuando fue el primer y único torneo oficial de Mundo de Oscuridad, yo quedé de Vampire, yo quedé como tercer lugar nacional Wow. y otro amigo mío quedó en primero y sigo defendiendo el título. Como no se ha hecho otro torneo oficial nacional, pues sigo sosteniendo el tercer lugar. Y luego me volví narrador, entonces he iniciado a muchos chicos y chicas en los juegos de rol,
Y sigo narro Vampire the Masquerade, Vampire Dark Ages, La Edad Oscura, y también narro Werewolf el Apocalipsis, narro varios juegos de rol dentro del mundo de la oscuridad. Y sí, ahorita ya no se ha podido tanto por la pandemia, pero llegué a organizar ahí en el Bar Volta incluso encuentros de roleros de diferentes clubes y colectivos. Y sigo narrando en línea. Ahorita yo no he podido por el trabajo y porque muchos de mis jugadores no han podido, pero sí me he echado campañas muy largas de hasta 2 años y medio más o menos de que duran mis historias. Realmente yo narro historias, me gusta hacer historias largas de desarrollo de personaje. ¡Wow! También en su momento adapté Drácula a teatro, pero no era muy complicado hacerlo, y hice uno que se llamaba El monólogo del maldecido con un actor muy bueno que se llama Omar Silva, ahí en el Circo Volador, y también pues le di más como por el lado de estar buscando diferentes medios para contar las historias de los no muertos. Oye, y tú has sido como también, aparte de jugar rol y toda esta cuestión, ¿te gustan pues los videojuegos y eso? Porque pues hay mucha banda que se clavó como, por ejemplo, en Castlevania, ¿no? Que es como todo un... Claro. Hay un mundo ahí que No, está increíble. el pedo es que soy manco, güey. O sea, soy pésimo para jugar videojuegos. Sí, yo por también. ejemplo, con Castlevania me clavé durísimo, pero con el soundtrack del juego de Castlevania de PlayStation, a la fecha lo tengo todavía guardado, el álbum era maravilloso. Llegué a jugar, digo yo, se nota que soy generación 80s, 90s. Llegué a jugar Soul River, pero no me clavé tanto como en los videojuegos, porque pues soy malo, ¿no? O sea, y en esa época no había como el stream de ver a otros güeyes jugar, ¿no? Entonces eras muy pendejo, pues nunca pasabas de una misión y pues ya. Y no soy tan gamer, pero sí me gustaban algunos títulos de vampiros, sobre todo esos dos. Luego salió el juego, la adaptación a PC del juego de rol que es Vampire The Masquerade Redemption. El soundtrack también está súper chingón. Luego salió el Bloodlines, pero ya no les agarré la onda. Tengo un Xbox 360 que me regaló un amigo y lo uso, que te gusta, una vez cada 6 meses, que juego un ratito y ya, porque aparte pues, nunca tengo mucho tiempo de estar ahí manqueando. Ya, qué chido. Pues de hecho, digo, para todos los que nos están escuchando, pues saben perfectamente que tenemos el chat aquí de Reconexión Radio, pero pues obviamente si nos están escuchando y nos conocen, ya sea en persona, lo que sea, nos pueden mandar mensaje por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, para hacernos preguntas y estar comunicados acerca del tema. Y pues bueno, tenemos una pregunta de nuestro querido Luis González. Nos pregunta que si conoces, escuchando ahorita que hablas de música, si has conocido a Aurelio Voltaire, si lo has escuchado, pues. A Voltaire, claro, le tuve hace como que serán 3 años. Yo estaba muy borracho, la verdad. Había tocado yo en el Onder, ahí en la Roma. Me había aventado yo un set de covers de Joy Division, The Cure, Post-punk ruso. no sé, post-punk ruso. Y pues me eché muchos Jack Daniels, ¿no? Y de repente dijeron, güey, es que está Voltaire en el piso de abajo, ¿no? Ya bajé yo todo No pedo. manches. Y le regalé uno de mis libros, le regalé el Siempre en Invierno y le di la mano. Sí, como no, Voltaire es un gran autor que usa mucho el tema del vampiro. De hecho, hasta en su imagen, él siempre está como muy caracterizado en una onda vampírica. Él es un artista que me gusta mucho porque casi nadie sabe que es cubano. Y él es maestro de artes en una escuela de Estados Unidos, no recuerdo si es en Nueva York. Entonces me identifico un poquito con él porque como que es el maestro friki y de noche es estrella de rock. Sí, definitivamente a mí, bueno, pues tal vez me puedan intuir como Oscar González, Joshua González, Luis González, quien hizo la pregunta, pues bueno, es nuestro carnal. Él me pasó yo no lo conocía, y la neta está bastante cool y bastante chida su música. La neta es que sí es, y que lo hayas conocido, wow, eso no me lo esperaba.
Pues fue una chiripada que coincidimos en el mismo lugar, en el Sí, mismo sí. momento, pues lo pude conocer gracias a que pues yo estaba tocando ese día, ¿no? Porque tampoco soy mucho de ir a antros, ¿no? Ya hace mucho que no voy. Otra banda que tiene como muchos temas que giran en torno al vampiro y a la estética vampírica, que también tuve chance de conocer y que con ellos sí tuve chance de echarme un palomazo, fue London After Midnight, una banda de Los Ángeles que también es como súper importante para la escena gótica. Y en una de sus giras, literal, me los robé del Comic Rock Show. Estaban ellos en una firma de autógrafos y yo estaba de traductor. Están muy aburridos y les dije, ¿qué onda? ¿No quieren irse a echar unas chelas? Y que se distrae el manager y que me los robo a casa de una amiga que era fan de esa banda y nos echamos una pedota no sé, pues acabamos al otro día como a las 7 de la mañana u 8, que llegó el manager súper enojado a recogerlos. Y ellos tienen muchos temas que tienen que ver con el vampirismo y con la estética vampírica andrógina. Y también son chicos que, bueno, ya son señores igual que yo, que pues les gusta mucho la onda de los vampiros. Si no han escuchado a London After Midnight, también se los recomiendo un buen. Ok. Sí, yo sí los he escuchado y sí están bastante cool su onda. La verdad es que toda esta cuestión, es que es tan increíble cómo toda esta se ha desarrollado como una, pues prácticamente como una cultura, como un estilo hasta de vida para mucha Claro, gente. Toda esta cuestión del vampirismo, de la cuestión gótica, de pues prácticamente vivir así, ¿no? Y hacer música, arte, cine, todo relacionado con esta cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es una cuestión muy chida, ¿no? para bien y para Es mal, ¿eh? Que me he encontrado gente bien desubicada literal, que hacen cosas como matar animales y que tratan de beber sangre de otras personas y que pues sí ya llevaron la claro, fantasía al mundo real, ¿no? Y se vuelve gente bien peligrosa también. Pasa mucho como con el satanismo y la brujería. El vampirismo también atrae gente muy desubicada y muy desadaptada, que odian tanto su vida que abrazan la fantasía de una Claro. manera tan absoluta que se vuelve peligrosa para otras personas, ¿no? Incluso en algún momento a mí me tocó en el centro de Tlalpan que llegó un chavito que me le hizo de a pedo porque había dado una entrevista yo para Televisa y él estaba muy enojado, ¿no? Que cómo me había atrevido yo a dar entrevista para un medio como Televisa y me sacó una navaja y me la puso en el estómago así, no, y tú no tienes derecho a revelar nuestros secretos oscuros y que no sé qué. Ah, Pero pues también llegó, yo iba con mis amigos punks y nada más le metieron un zape y le botaron la navaja y ya lo mandamos a chingar a su madre. Pero sí hay mucha gente muy rara que luego te acerca a ti a decir, a mí me pasa mucho ya no tanto porque ya no salgo tanto, pero en el boom de las tocadas y del vampirismo en finales más bien a principios de los 2000 y mediados, sí casi me finales llegó del a mundo. tocar conocer gente muy, muy desubicada y muy peligrosa. Se convierte en un rollo absolutista, ¿no, mi querido Fanatismo, Adrián? ¿no? O sea, creen que tienen la verdad absoluta y que solamente es así, ¿no? De una forma y que justo no se pueden relacionar con los demás, ¿no? O sea, Exacto. bueno, digo, no todos, pero hay quienes llegan a este tipo digo, lo repito, para mí es como un absolutismo más que un fanatismo, ¿no? Porque evidentemente, pues bueno, saben, ¿no? O sea, porque también eso es real. Los carnales que entran en el rollo de este absolutismo es porque saben, ¿no? O sea, ujú. sí, no se discute que saben. Sin embargo, llega un rollo en el que, como lo dices hace un rato, qué triste, ¿no? Que sea como eso lo que lleve su vida. Sí, está muy cañón, porque bueno, ojalá fuera como dices tú, que supieran y que leyeran, ¿no? Yo los que he visto son chavitos, la verdad es que son muy ignorantes, que leyeron 3 libros y se clavaron y ya lo adoptaron con su vida. De los que conozco que sí le saben y leen mucho, ninguno se cree vampiro, ninguno anda por ahí tratando de chupar sangre. Y sí Creo que ahí digo, se nota realmente, creo que ahí se nota justamente como acabas de decir, quién realmente sabe y quién no lo hace como por tal vez tener un vacío o por querer tener algo que no es, ¿no? Adrián, o sea, como
Exacto, y Gente que gente realmente tiene el dañada conocimiento. mencioné el Sí, vampirismo y el satanismo y la brujería porque sí, sí, realmente sí. son cosas que atraen gente muy desubicada, pero son los menos, ¿eh? O sea, yo he encontrado más fanáticos peligrosos del lado de los cristianos y los católicos y toda esa onda Sí, que sí, del sí. lado de la gente de negro, ¿eh? Hay gente que es igual de agresiva y peligrosa hasta con videojuegos, Claro. con Magic, con Yu-Gi-Oh, con juegos de cartas, hasta Ah, qué pues no chido. sé, ¿Verdad, chavitas yo? que siguen a yo y que se ponen bien mal, ¿no? Oye, Y que pueden llegar a ser peligrosas con tal de salirse con la suya y su Claro, fanatismo. claro, claro. es que justamente el fanatismo lleva ya a un desequilibrio y una desasociación de la realidad muy cañona, ¿no? O sea, definitivamente, este, pues esta cuestión de perderte en la realidad, de lo que estás haciendo, viviendo ya, pues está muy cabrón. En cualquier cosa, ¿no? O sea, digo, al final, el mismo Buda lo dijo, los extremos se tocan, ¿no? No puedes ser extremista de todo, ¿no? Y cuando pierdes ese punto, pues es peligroso para cualquier índole. Claro, pues, y ahorita toqué el tema porque pues también pues tiene que ver con el tema, porque pues ves que también hay un buen de asesinos en serie que se han clavado con la onda de Ujú. beber sangre y que empiezan como que también la prensa luego tiene como sus formas que es para vender, ¿no? Como Richard Chase, que era un asesino serial que los medios le pusieron el vampiro de Sacramento, ¿no? Y hay otros asesinos seriales que han bebido sangre y los relacionan luego con el vampirismo, aunque ellos no lo hagan como por ese sentido o siguiendo como ninguna enseñanza o ningún libro o ningún hay un buen de asesinos en serie que se han clavado con la onda ¿Qué pasa? de beber sangre, creo Tocayo. que Tenemos un también la delay prensa ahí. tiene como sus formas Tocayo se de escucha. Nos como Richard escuchamos de Chase, creo. fondo. Sí, hubo como un delay ahí raro. Pero bueno, creo que, por ejemplo, ¿Perdón? una forma, Ya. no sé si seguimos transmitiendo. Sí, sí. Sí, seguimos, perdón. Ah, ok. Y creo que una forma de empezar, yo ahorita mencioné como el tema de los asesinos seriales que relacionan con el vampirismo, que muchas veces es más por la prensa que les da un título sensacionalista a que realmente tengan algo que ver con el vampirismo. Que creo que sería interesante empezar definiendo qué es un vampiro, ¿no? Porque tenemos a los de Crepúsculo que brillan y que se convierten en cerámica, Mm, tenemos a los vampiros de Entrevista con el vampiro, tenemos a Drácula, tenemos hasta el abuelo Monster, tenemos muchas versiones de lo que es El un abuelo vampiro. Monster. Sí, Sí, de no, hecho, pues hasta a ¿no? mí me Y gusta mucho uno que es del universo de Lovecraft, que bueno, si da tiempo se los compartiré, ¿no? Pero sí está el vampiro el estelar, vampiro estelar, que claro. me voló la cabeza cuando leí ese cuento, así fue como, oh, qué chido, ¿no? Sí, Este, no, Lovecraft es un maestrazo también. pero definitivamente, o sea, a lo que iba hace rato es que eh, es todo un universo ya, o sea, es muy fuerte esta cuestión del vampirismo, ¿no? Y por eso, pues, decidimos hacer este especial, ¿no? Porque hay mucho que explorar y estoy casi seguro que no vamos a poder ni ver el 20-30% de lo que realmente es, pero pues bueno, por ahí vamos, ¿no? de hecho. Sí, está cañón. Yo creo que te digo que lo importante primero sería definir qué es un vampiro. Un vampiro tiene que ser, en primer lugar, pues un no muerto. O sea, un Ujú. vampiro es alguien que murió y que fue revivido o transformado para convertirse en un no muerto. De hecho, el subtítulo de Drácula, generalmente en las películas era Drácula the Undead, Drácula el no muerto. Ajá. Y el vampiro es un cadáver reanimado, o sea, eso es importante. El vampiro es un cadáver reanimado que tiene la necesidad de consumir sangre. Por ahí se entiende, por ejemplo, de una frase del Deuteronomio en la Biblia que dice que la sangre es la vida. Entonces hay gente que ha interpretado que básicamente es un simbolismo, que el vampiro beba sangre literalmente, más bien sería alguien que se alimenta de energía o de la vida o de la juventud de otras personas. Pero el vampiro clásico, pues sí, es un no muerto, es un cadáver revivido
que tiene la necesidad de beber sangre para perpetuar su existencia. Por ahí hay una frase poética, ahorita no me acuerdo quién fue el que la inventó, que dice, el vampiro es un fantasma vestido de carne, que también es una forma muy bonita de verlo, ¿no? Es un ser que ya no es parte del reino de los vivos, por eso tiene también ciertas limitaciones. La que más se ha difundido es que pues no pueden salir bajo la luz del sol, aunque si pones atención en Drácula, Drácula sí sale de día. Hay muchos vampiros que logran salir de día. Sí está muy relacionado como que sus poderes y su esencia se manifiesta con mayor intensidad durante la noche y que la luz del día sí les crea ciertas limitantes, que es parte del vampiro clásico, que se convierte en polvo o se empieza a quemar cuando capta la luz del sol. También parte del folclore, pues se creía que pues no pueden usar, por ejemplo, agua corriente o que la plata los lastimaba, ¿no? Como a los hombres lobo, que casualmente también vienen de enfermedades que tienen que ver como con un desgaste. Hay una enfermedad que hace que la gente se vuelva muy alérgica al sol. Tengo ay, no es progeria, es ¿cómo se llama? Y hasta escribí un artículo de eso hace muchos años. Pero bueno, hay porfiria, creo que se llama. Porfiria, que hace que la gente se enferme. Sí, porfiria, ya San Google me sacó de la duda. Porfiria, que era una enfermedad que hace que la gente sea muy alérgica al sol, y parte de las deformidades que te causan estas quemaduras es que pierdes el cartílago de la nariz, pierdes los labios, pierdes el cabello, y No se manches, parece qué a horror. la imagen clásica del Nosferatu. Entonces, Es algo así como época, lo que, perdón, como lo que les ajá, pasaba a los chicos de los otros, ¿no? No sé si te acuerdas, no sé si viste la película Uy, Los sí, Otros, sí, sí. ajá, sí que ellos que están era enfermos de la, la, la porfiria es más que una enfermedad, es un grupo de enfermedades y de defectos genéticos que producen este tipo de efectos. Entonces, pues en la Edad Media, en épocas menos iluminadas, veías un güey que solo salía de noche y que el sol sacaba llagas y le veías la cara, como no tenían labios, pues se veían como puros colmillos, ¿no? Entonces también vienen de ahí sumándose algunas de las ideas que hay sobre el vampiro, que por ejemplo en Rumania, en lo que antes era Transilvania y en todos estos países del mundo es un mito que está vivo todavía. Yo tuve la fortuna de dar otra entrevista para Televisa con un cazador de vampiros que tenía como 89 años, no, como 90 y pico de años, ya estaba muy viejito, de hecho ya No hablaba muy manches. bajito Órale. y con el acento eslavo, pues se le entendía muy poquito de lo que decía, aparte, pues obviamente no dominaba el español, pero él nos contó, y es algo que ya había leído yo, que por ejemplo en Rumania y en ciertos lugares, pues el vampiro sigue muy presente, por eso siguen enterrando, hay gente a la que la entierran decapitada o la entierran boca abajo en el ataúd o le ponen candados a los ataúdes, porque todavía tienen miedo de que revivan y que salgan a alimentarse del pueblo. También la figura del vampiro pues, está ligada con la peste y con grandes... Ahorita que está de moda con las epidemias y pandemias, pues está ligado el vampiro con esta imagen, ¿no? Del portador de la peste, que es uno de los significados que tiene una de las palabras que definen al vampiro en eslavo, es portador de la peste. Por ejemplo, allá todavía en lo que era Transilvania, a Drácula no lo ven como lo vemos aquí. O sea, para allá era un héroe de guerra, era un liberador del pueblo y lo esperan. Ellos esperan su retorno así como los mexicanos esperamos el retorno de Quetzalpátl, ellos esperan el retorno de Vlad el Empalador, que fue la figura básica alrededor de la cual se construyó el vampiro de Bram Stoker, que es el que difundió tan duro el mito del vampiro, que no es el primer cuento de vampiros, pero sí fue el más popular. Y él se basa en esta... Hay dos Dráculas, de hecho, el Drácula papá y Drácula el Empalador, ¿no? Y los dos están asociados con la leyenda. Nosotros tenemos el conocimiento de Tepec, el Empalador, que si él se libertó, él tuvo una vida muy difícil, él fue cautivo casi toda su vida. De niño lo dejaron con los rivales,
con los turcos y él creció esclavizado, él era un prisionero de guerra. Entonces entendemos un poquito de su salvajismo cuando se hace de su propio ejército y empieza a liberar sus tierras de los turcos, y entendamos también que pues eran otros tiempos, ¿no? Claro. Ahí el terror era un arma súper importante. Entonces lo que tenías que hacer tú para ser muy cabrón era pues ser el más despiadado, ¿no? O sea, que la gente escuchara tu nombre y que la gente se cagara de miedo. Entonces él tenía esta onda de empalar a sus enemigos, que era, pues nosotros vemos que a los vampiros los empalan con una estaca en el corazón, y no, ayer al revés, más bien ponían la estaca y a ti te atravesaban en la estaca a través del ano y te salía por la garganta, o a veces por el pecho o las costillas. Si tenías muy mala suerte, podías durar días vivo ahí suspendido con todo el dolor, y más bien te morías porque, más que desangrarte y eso, te morías por la sed y el hambre y las infecciones que tenía tener todo el cuerpo atravesado por una estaca. Y Vlad era un emperador muy rudo, que dominaba a su pueblo con mano de hierro. Hay muchos mitos alrededor de él, pero parte de sus leyendas que sí se han probado es que, por ejemplo, él un día dijo que él iba a acabar con la pobreza y con la deformidad en su reino, y organizó un gran banquete para todos los pobres y los lisiados y los mutilados y gente con enfermedades congénitas, y él construyó un granero enorme. Entonces los invitó a todos a comer, y a la mitad de la cena él cerró todo, clavaron todas las salidas y le prendió fuego. Entonces quemó vivos a todos los que dentro de su ideología pues no eran útiles para la sociedad o para su idea de la sociedad. También, por ejemplo, una vez unos representantes de otra tierra no se quitaron el turbante cuando los saludaron, entonces él se lo tomó como un insulto y se los clavó en el cráneo, y así los regresó a su tierra con los turbantes los sombreros o turbantes clavados al cráneo. Y pues él era muy brutal, pero recordemos que esto eran prácticas de guerra comunes en esa época. Ahorita lo escuchamos y es terrible, pero no es tan terrible como otras cosas que hacen gobiernos todavía actuales, y en esa época estaba más justificado. O sea, en esa época eran actos de guerra, tal cual. Pues de ahí sí. Claro. Sí, por no hablar de 43 razones grandes. Pero bueno, para no meternos en rollos Sí, de hecho, creo políticos, que a ¿verdad? Drácula le enseñas fotos de lo que hicieron los gringos con Hiroshima, con la bomba atómica o con el gente naranja, y yo creo que hasta él haría una mueca de horror, ¿no? Así de cómo eres capaz de hacer este tipo de cosas, pero pues les digo que son aspectos culturales que luego chocan. Luego viene una de sus parientes lejanas, que es Erzsébet Báthory. Uy, sí. Erzsébet Báthory, la llamada condesa sangrienta, que de hecho hay una banda muy buena mexicana Sí. donde está mi querida Estíbalis, que ella y Mario del Río, que pues son amigos de toda la vida, y ellos tocan Rapunzel, y Mario tiene Oblivion, a The Dagster Calling. Se inspiraron en el nombre de Erzsébet Báthory para hacer la banda. Y Erzsébet pues fue una condesa era muy joven y la casaron con un noble, pero era una mujer muy perversa que estaba muy obsesionada con la belleza. Cuenta la leyenda que una vez ella estaba castigando a una de sus sirvientas, porque ella era terrible con sus esclavos y sirvientes. Hacía cosas como quemarles la cara con planchas sirviendo y clavarles agujas debajo de las uñas. Y ella era una depredadora sexual, también tenía muchos amantes y le gustaban como los juegos perversos. En una de esas ella le estaba pegando a una de sus esclavas y se salpicó de sangre. O sea, imagínense qué tanto le tienes que pegar a alguien para que te entre un chisguete de sangre. Se salpicó en la cara y ella dijo, órale. Al otro día dijo, como que donde me cayó sangre amanecí con la piel muy tersa y muy, muy bonita, y se obsesionó con esa idea. Entonces lo que empezó a hacer era ir a otros pueblos y territorios y decirle a los campesinos, oye, tu hijo está muy bonito, sobre todo mujeres, tu hija está muy bonita, tu doncella, ¿por qué no me la dejas llevar al castillo? Ahí la voy a educar, va a ser una de mis doncellas y bla, bla. Entonces la gente pobre, ignorante, que pues esperaba, era la única forma de que te educaran, ¿no? En esa época, que un noble te adoptara y te entras bajo su ala. Entonces pues ella se los llevaba y pues nadie las volvía a ver. Lo que hacía ella fue ir perfeccionando diferentes métodos de tortura, como colgarlas de cabeza y abrirlas en canal y ella bañarse literalmente en su sangre. También imagínate cuánta gente tienes que matar para llenar una bañera de sangre, y ella se daba baños completos de cuerpo completo
con la sangre de doncellas vírgenes, tanto que llegó un momento en el que pues la gente, por muy medieval que fuera el pedo, pues empezaron a notar que las niñas desaparecían y pues que le cae la Inquisición. Y hubo muchos castigos alrededor de la gente que le servía y sus amantes y todo eso, pero como siempre, pues ella era una mujer privilegiada y era parte de la nobleza, entonces no la podían ejecutar. A varios de sus cómplices, pues sí los ejecutaron, los ahorcaron, pero a ella no, porque es noble y es privilegiada. Entonces lo que hicieron fue emparedarla, cerraron su habitación y nada más dejaron un hoyito por donde le mandaban comida, y ahí la dejaron que se pudriera el resto de su vida. Y ese fue el fin de Elizabeth Bathory, que también su leyenda pues inspiró a muchos escritores y escritoras para el mito al vampiro. Wow. De hecho, ahorita estoy recibiendo un mensaje, este, de Elizabeth Rubio, que por cierto es mi chica, le mando un saludo, que dice que las leyendas de Elizabeth Bathory es mentira, que todos los mitos que dicen de ella lo hicieron porque era una persona muy poderosa y por ser mujer hicieron que todo eso para quitarle todo el poder. Ok, yo no sabía eso, y quisiera saber cómo todo lo investigo, ¿no? Siempre va a haber un conflicto en la historia. Y siempre va, o sea, hay muchas investigaciones alrededor de Bathory. Y siempre hay quien va a tener una postura de ser detractor, ¿no? He escuchado esa versión de que realmente pues, no hay como un chivo expiatorio de otras cosas. No lo sabemos, probablemente nunca lo vamos a saber. Sí, claro. Lo que estoy contando yo es lo que se ha difundido y lo que aparece en los libros. Y es una figura muy visitada, incluso esta gran poetisa Pizarnik tiene un libro maravilloso dedicado a Elizabeth Bathory. Al final y al cabo, sobre todo con las mujeres, pues siempre hay una deuda histórica de saber realmente qué pasó, porque siempre fueron objeto de vituperios y de otros mitos. Yo la verdad creo que siempre trato de encontrar la verdad en medio de las dos cosas. Sí creo que Elizabeth tuvo algunas actitudes muy crueles y que sí hizo y cometió varios crímenes. Sí, No sé si definitivamente. fueron tan exagerados como han llegado hasta nosotros, pero sí creo porque varios historiadores e historiadoras la han abordado desde diferentes frentes. Claro. De hecho, hasta, pues es tan popular que, pues bueno, hay de todo, ¿no? De referente a esta mujer, que incluso hay una banda, ¿no? De Black que se llama Bathory, ¿no? Que según yo es por ella, Bathory. ¿no? Y muchas Cradle of cuestiones Fields, por ejemplo, tiene una portada y un álbum dedicado a Elizabeth Elizabeth Bathory. Bathory. Hay juguetes, hay figuras de acción de la serie de Todd McFarlane, hay De hecho, debemos de poner películas, Bathory. hay muchas películas alrededor de Bathory. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Hay otro también que fue considerado... Hola Max, ¿cómo estás? Bien, una disculpa a todos. Cálmate, todavía no te íbamos a presentar hasta después del corte. Es que quería hacer una intervención ahorita con Bathory, perdón. Claro. De hecho, hay una escena en la película de Hostal, en esa parte donde se empieza a bañar con sangre, donde atan a una chica de cabeza y con una hoz empieza a hacer algunos cortes hasta que la desangra, ¿no? Esa es una de las escenas Sí, claro. Bathory como personaje pues ha inspirado también sobre todo pues las leyendas negras pues inspiran el terror y pues han sido representadas y les han hecho tributos en muchísimas películas, ¿no? Hablando de otras figuras históricas relacionadas con el vampiro, pues está Gilles de Rey, que fue un caballero francés. De hecho, peleó al lado de Juana de Arco y luego se descubrió que pues era tremendo y que también mataba niños y bebía su sangre y era un violador empedernido. Entonces también son como las tres figuras más importantes, en orden de importancia, yo creo, primero Drácula, luego Elizabeth y luego Gilles de Rey, que por ejemplo también lo han usado mucho para inspiración para las historias de Barba Azul y de este tipo como de noble sádico que se alimentaba de
de sus víctimas de una manera sexual, un depredador sexual. Y son las tres figuras históricas más importantes. Luego viene también pues el folclore, la figura del vampiro, como platicábamos fuera de, cuando todavía no estamos al aire, pues en todas las culturas hay bebedores de sangre, hay espíritus o criaturas bebedoras de sangre, y el vampiro pues como tal ha existido desde hace mucho, desde que la humanidad es humanidad. Por ejemplo, Lilitú o Lamartú, que son babilónico y sumerio, son también de los primeros demonios o entidades devoradoras de sangre, ¿no? Bebedoras de sangre. En la cultura azteca también teníamos a estas mujeres que se aparecían de noche y bebían sangre. Estábamos más bien, pues beben ki, se beben el ki, que es la energía vital de las personas. Está también, por ejemplo, en Australia, los vampiros tienen más que ver como con, en vez de ser murciélagos o lobos o ratas, ahí ya tienen más que ver como con ranas que caían de los árboles encima de la gente para alimentarse de ellas, y así infinidad de leyendas y de folclore alrededor de los inmortales, de los bebedores de sangre. Todo esto se fue refinando, obviamente, a través de la literatura, que ya nos llegan pues, los grandes clásicos. Claro, claro. Y hace rato, oye, mi querido Adrián, perdón que te interrumpa, vamos a nuestro primer corte musical y regresamos, ¿te late? Solo que antes de irnos, preséntanos esta rola. Perfecto. Esta rola es de Rip Rapunzel y es tuya, cuéntanos, ¿no? Para ponerla. Este es Rip Rapunzel, la vocalista es Estíbaliz Ramos, que también es la vocalista precisamente de Ercebet, que es una banda de metal, y de Melpómene, y ella ahorita nos va a interpretar Noche, que viene en nuestro primer disco, que se llama Broken Tales, y que ustedes pueden escuchar en Spotify si es que les gusta, y eso espero. Y en YouTube tenemos también algunos videos, y uno de ellos lo hicieron basándose en Vampire Hunter D, que es un anime de vampiros también súper chingón, con un gran soundtrack. Entonces esto es Noche de Rip Rapunzel. Y entonces, regresamos en La Sombra del Gato. No se vayan a través de Reconexión Radio. Bien, pues ya estamos regresando a su programa La Sombra del Gato. Acabamos de escuchar Días de Sombra de Ágora, antes escuchamos Bloody Tears de The Megas, y como nos lo dijo nuestro invitado de lujo, la primera rola que escuchamos fue Noche de Rip Rapunzel. Y bueno, pues seguimos hablando de vampiros. Mi querido Adrián, eres un experto, ¿no? Que dice que no, pero pues ya vimos que sí. Y luego va llegando el Max, que ya tiene la decencia de llegar al programa, en vez de saludarlos, llega a preguntar, pero ya estamos aquí ahora sí con el equipo completo y seguimos con nuestro invitado Adrián. Y el Guárale quería hacerle una pregunta que se me hace bien interesante a mi querido Adrián, entonces, Guárale, sobres. Gracias, hermanito, gracias, te lo agradezco por por darme la oportunidad de preguntar esto, porque siempre he tenido esta pequeña duda. Y mi querido Adrián, tú que sabes tanto, me encantaría saber, desde tu conocimiento, ¿por qué Caín es considerado el primer vampiro? En la mitología judeocristiana, en primer lugar, tiene mucho que ver que se supone que Caín fue el primer asesino. Y no solo es un asesino, sino que mata a su hermano, lo cual es muy grave. Ajá. Entonces, pues Dios, que es todo compasión y comprensivo, pues lo maldice, ¿no? Como cada vez que alguien le lleva la contraria, pues lo castiga. Entonces, dentro de las maldiciones y del castigo, le pone una marca en la frente, la marca de Caín, que es muy importante porque es un referente cultural que se usa en muchas canciones, ¿no? E incluso hasta Miguel Bosé tiene un álbum que se llama Bajo el signo de Caín. Entonces, esta marca en la frente de Caín era para que nadie lo matara, porque pues Dios quería que sufriera, ¿no? Entonces, básicamente, mucha gente lo interpretó con que se volvió inmortal, porque cualquiera bajo la creación que lo matara era desafiar al poder divino. Entonces, pues nadie se iba a atrever a matarlo. Otra de las maldiciones que tuvo, y creo que es casi literal, era algo así como: el fruto no te dará, la tierra no te dará el fruto de tu trabajo. Entonces, ahí se entendió que pues Caín estaba condenado al hambre y a la sed eterna, porque aunque trabajara, la tierra no le iba a devolver, o sea, él no podía ser agricultor ya.
no podía cosechar, no podía sembrar, no podía nada, ¿no? O sea, la tierra no le iba a dar ningún fruto que le diera satisfacción o consuelo. Entonces, básicamente, de ahí se nace la idea de que Caín, pues fue el primer maldito, el primer exiliado, bueno, el segundo después de Adán y Eva, pero el exiliado, el maldito, el que no podía tener descanso ni detenerse y que estaba condenado a vagar por la tierra para siempre, convirtiéndose en un inmortal. Los que lo tradujeron de una manera muy bella, uniendo diferentes aspectos culturales de entonces, son precisamente los creadores del juego Vampire the Masquerade, que precisamente está basado en esta mitología judeocristiana, donde Caín es el primer vampiro. De hecho, los vampiros de Vampiro la Mascarada, de Mundo de Oscuridad, se llaman a sí mismo cainitas, los descendientes de Caín. Los cainitas también fueron una secta en un momento de la historia, pero no fue una secta muy relevante. Pero en este juego retoman el título de cainitas, y Caín vaga por la tierra de Nod, que también es un escenario bíblico. En este juego plantean que pues Caín se aburre y siente la soledad porque pues es un inmortal, ¿no? Y no hay otra criatura que sea semejante a él bajo la tierra, bajo el sol. Entonces él convierte a otros líderes de tribus en inmortales, que se convierten en los líderes de lo que se convertirán en los clanes de Vampire the Masquerade. Y entonces más o menos así es una manera de entender por qué se concibe a Caín como el primer vampiro, por el asesinato, porque tiene el signo en la frente y porque la tierra no da alimento. Entonces hay quien lo empezó a interpretar y se asumió que pues él era un vampiro, una entidad sobrenatural que estaba condenado a repetir su crimen. Entonces iba a ser alguien que tenía que alimentarse. Como en todos estos tipos de mitos, pues los orígenes son oscuros y lo que nos llega a nosotros es la interpretación de la interpretación de la interpretación. Como platicamos, por ejemplo, la Biblia ni siquiera está bien traducida. Además de que no está bien escrita, no está bien traducida. Entonces hay palabras que a veces no entendemos o se cambian por el significado que tenían en el contexto de lenguaje en el que fue escrito o el dialecto incluso en el que fue escrita cada parte. Pero básicamente, y a grosso modo de una manera muy sencilla, es por eso que se considera a Caín el primer vampiro. Wow. Wow, no, hombre, qué lo que era. Oye, ¿y cómo se le considera? O bueno, supongo que bueno, según las películas, según lo que he leído y según ciertos datos que estuve investigando, este, existen ciertas generaciones de vampiros, ¿no? Y tengo entendido de que entre más alta es la generación, más poderoso se volvió el vampiro, pero también tienen sus nombres, tengo entendido, ¿no? O sea, cada generación a partir de Es al Caín. revés. Ah, ok. ¿Cómo? Entre más baja es tu generación, eres más poderoso. Y eso es totalmente que tiene que ver con el juego de Vampire the Masquerade. Tú como vampiro Ajá. mides cuántos pasos lejos estás de Caín. Por ejemplo, existe la segunda generación, que son se llaman, oye, son Meket. Tiene mucho que no me acordaba de ellos. Anaís, la reina de la noche, Meket, son como 3 o 4. Ok. Y luego viene la tercera generación, que son los fundadores de clanes. Ajá. Según, dependiendo quién te convirtió a ti en vampiro, tú heredas ciertas características, que es una fábula muy bonita. Bueno, muy interesante más bien. Se supone que cuando Caín ya había creado a sus seguidores o a sus descendientes, hubo una revuelta, le quisieron quitar el poder. ¿Por qué? Pues naturaleza humana. Claro. Bueno, o inmortal, que pues el vampiro desciende de la naturaleza humana. Entonces, cuando Caín se da cuenta que está conspirando contra él, se da cuenta de la amenaza que representaban sus descendientes. Además, no hay que ser muy inteligente como para entender que si tú creas una estirpe inmortal, pues eventualmente vas a tener que lidiar con ellos porque van a querer poder. Entonces, lo que él hace es echarle una maldición a cada uno de los líderes de cada tribu y todos sus descendientes heredan esa maldición. Por ejemplo, estaba el clan Nosferatu, que obviamente está basado en las novelas, en las películas de Nosferatu. Él era un guerrero muy orgulloso y muy bello,
pero era muy perverso, entonces él lo condena a que toda su maldad interior se vea por fuera. Entonces todos los Veratus son deformes, tienen orejas muy grandes, tienen la nariz hundida, llenos de verrugas, jorobados, con los dientes retorcidos. Ajá. Por ejemplo, están los Malkavian, que es el clan que yo manejo, que es son descendientes de un profeta. Entonces él, como el profeta era un iluminado, lo vuelve loco. Entonces todos los Malkavian están locos. Y así con cada uno, cada clan se vuelve una representación de su fundador. Y lo de las generaciones funciona así. Entonces, a partir de la tercera generación, luego viene la cuarta, la quinta, y entre tú más lejos estés de Caín, por ejemplo, en lo que se llaman las noches modernas, ya son hijo del hijo del hijo del hijo, del descendiente Ajá. del descendiente, entonces están muy lejos de la sangre original y cada vez son menos poderosos. Entre más cerca estás de Caín, entre más baja sea tu generación, pues tu sangre está más Es más concentrada, porque poderoso, sí. está más cerca de la fuente original. Pero, por ejemplo, ahorita serían lo que sería la generación 13, 14 y hasta 15, que ya se le llama la sangre ligera, que ya no son tan poderosos y no tienen tantas habilidades. Y así funciona. Eso es Órale. como y si tienen nombres diferentes, por ejemplo, son los Ancillae o Ancilla, que son vampiros de más de 300 años, 400 años. Luego vienen los Matusalenes, que ya son milenarios, ¿no? Y Ajá. luego, pues ya unos monstruos terribles que son los antediluvianos, que en esa cultura todo el mundo les tiene un pavor porque pues están dormidos. Después de tantos milenios existiendo, pues lo que hicieron muchos es dormirse o fundirse con la misma noche. Pero Órale. cuenta la leyenda que va a venir la Gehenna, que va a ser un momento cuando los antediluvianos despierten y van a empezar a devorar a todos sus descendientes, así como devora a todos los titanes, devoraba a sus hijos. Ajá. Los antediluvianos ya van a ser tan viejos y tan poderosos que la sangre humana no los va a satisfacer. Entonces van a tener que alimentarse de su propia descendencia. Y así va a venir el fin de los tiempos, que es cuando Caín va a regresar a poner orden otra vez. Wow. Wow. Entonces, si a ti te convirtieran esta noche, pues serías de generación muy alta. Ajá, 15 y 16. Wow. Wow, Qué increíble. loco. Oye, Donde me mi quedé iban en la querido, tercera, y eso fue en la decimotercera, y eso fue en los 2000. Ok. Ok. No, En hombre. el juego depende mucho también, hay formas de bajar de generación. Por ejemplo, si tú eres un vampiro y asesinas a un vampiro más viejo que tú y bebes su sangre y su alma, bajas de generación, te acercas más a Caín. Pero pues no es fácil chingarte un vampiro o sea, tiene que ser uno más viejo que tú, Ajá. por 200 años mínimo, más o menos. ¿Y Ok. existirá alguna forma, digamos, conocida en la que alguien de sangre liviana pueda obtener poder para enfrentarse a uno de sangre más superior? ¿Sangre más pura? Pues sí, por ejemplo, dentro del juego hay algo que nivela, y dentro de la historia nivela mucho esas ondas. En las noches modernas hay muchas ventajas, que son las armas de fuego y la tecnología, que es algo que los Mm, antiguos no manejan ni controlan muy bien. Por ejemplo, cuando juegas en un escenario de Edad Media, que solo tienes espadas, arcos y lanzas y todo eso, pues pelearte con un antiguo está muy cabrón, porque son güeyes mucho más poderosos que tú, que además tienen habilidades distintas a ti, claro. dependiendo del poder de tu sangre y de tu clan y de la personalidad de tu vampiro, desarrollas disciplinas como cambiar de forma, convertirte en lobo, convertirte en murciélagos, controlar la oscuridad, controlar la mente de otras personas, hacer que la gente te obedezca o que se enamore de ti, crear fuego, bla, bla, bla. Entonces en la Edad Media era muy difícil derrotar a un antiguo. Pero por ejemplo dentro del juego se usa mucho que ahora los más jóvenes cazan a los viejos y les ponen trampas utilizando la tecnología, entonces los emboscan, usan lanzallamas, Mm, granadas, metralletas, armas de fuego, que ellos pueden resistir el daño, pero que tampoco son tan, es tan fácil ocasional. para ellos, sobre todo las armas que sí lanzan fuego, pues sí les hace daño. Las formas de matar a un vampiro, que son las clásicas dentro de casi toda la literatura, son las que se aplican mucho en este juego.
que son las Oh. formas de matar casi cualquier cosa, ¿no? Sí, cortarte la cabeza, atravesar el corazón con una estaca, que en el juego no te mata, solo te deja paralizado, que pasa en muchas leyendas, que está el cadáver del vampiro y si le quitas la estaca, él vuelve a la vida, Eso. pero en el juego le cortas la cabeza, o le prendes fuego, o lo expones a la luz del sol. Esa, de hecho, Órale. es otra de las cosas que te quería preguntar. Según una de las historias que estaba leyendo, a los vampiros no es tan cierto de que justamente en una estaca en el corazón es la forma final, ¿no? De derrotarlos, sino justo eso los paraliza, pero siguen viviendo, ¿no? Como son muertos vivientes, pues ellos, su cuerpo en sí ya está muerto. Pues para terminarlos de una manera correcta o bien, definitiva, la manera correcta pues es quemándolos o dejándolos al sol. Sí, bajo la luz del sol y quemándolos y cortándoles la cabeza y no dejar que la puedan unir otra vez a su cuerpo. A mí es lo que, cuando me preguntan los neonatos, que es así como se le llama a los vampiros nuevos, los neonatos, oye, ¿cómo mato a un vampiro antiguo? ¿Cómo mato a una momia? ¿Cómo mato a un hombre lobo? Y yo, güey, tú préndele fuego. A cualquier cosa que se te atraviese, tú préndele fuego, es la mejor manera de destruir algo sobrenatural y natural también. Cualquier cosa que no sepas cómo matar, tú préndele fuego y es muy seguro que lo vas a destruir. Bueno, excepto a las momias sí pueden volver a la vida después de que les prendes fuego. ¿A Ok. poco? ¿Por qué? Digo, sé que no Sí, es las el momias se tema. vuelven a formar. Órale. Dentro del mundo de oscuridad, las momias se vuelven a formar, porque precisamente ese es su poder, que no mueren. Se tardan un rato y se vuelven, y les cuesta mucho trabajo, pero sí se vuelven a formar. De hecho, hasta si tú lees los libros de entrevista con el vampiro, el fuego no siempre los destruye. Cuando Magnus, el creador del Lestat, lo convierte en vampiro, Magnus le dice, tu primera y única obligación conmigo va a ser que mañana disperses todas mis cenizas alrededor de los 4 puntos cardinales, porque si no lo haces existe la posibilidad de que yo pueda volver, y voy a volver de una manera terrible y dolorosa, y eventualmente voy a vengarme de ti por no haber hecho lo que te pedí. Oh. Entonces sí, por ejemplo, en la mitología de las crónicas vampíricas de Anne Rice, muchos vampiros sí logran sobrevivir la inmolación. El mismo Lestat dentro de las novelas llega un momento en el que se harta y se expone a la luz del sol. También Arman del vampiro en algún momento en un acceso de fe, él se sale corriendo de una iglesia durante el día y lo consume el sol, pero alcanza instintivamente a enterrarse antes de quedar completamente destruido y se logra volver a regenerar. Jugar con el concepto de inmortalidad es muy raro, porque los vampiros, algunos ni siquiera tienen cuerpo, los consideran más seres espirituales, otros, como dije al principio, que yo creo que debe de ser el vampiro canon, sí es un cadáver reviviente que vuelve a un estado semejante a la vida por el deseo de beber sangre y por la maldición que corre. Pero hay muchas concepciones del vampiro. No sé si vieron, por ejemplo, The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos de Joel Schumacher, una película ochentera maravillosa con el que sale en 24, un actor gringo muy bueno. Ay, y tengo el póster aquí pegado en algún lugar de mi estudio. Pero bueno, que por ejemplo en esa película la idea era que tú te convertías en vampiro cuando te mordía un vampiro, pero hasta la primera vez que tú bebías sangre humana te convertías realmente en vampiro. Se llama The Lost Boys la película. Hay otras donde, por ejemplo, en entrevista con el vampiro te tiene que crear, te tiene que dar un poco de su sangre para que tú puedas volver como un vampiro. Ajá. En otros como Drácula, por ejemplo, Drácula si te muerde, mientras no destruya tu cuerpo, tú vas a volver. Por eso en muchos cuentos de vampiros el vampiro se vuelve una plaga, porque nada más por morderte tú vas a revivir y te vas a convertir en un vampiro tú también. Entonces se vuelve una plaga enorme de cadáveres ambulantes que empiezan a consumir sangre, pero que todos le sirven a un señor vampiro, que en este caso sería Drácula. Es el mismo caso que toma, por ejemplo, Stephen King en su concepción de los vampiros, que aparece en Salem Slot o La Hora del Vampiro, que es una novela excelente. Es básicamente un tributo a Drácula,
pero te cuenta la historia de qué pasaría si un vampiro llegara a un pueblito de América. Que ven que es lo mero de Stephen King, trasladar el terror y el horror a lo cotidiano, a los Estados Unidos. Entonces es lo que pasa, que llega un extraño a comprar una casa en un pueblito y comienza una plaga de vampiros. No les voy a contar el final del libro porque de verdad es de los mejores libros de vampiros que he leído, porque está bellamente escrito y está muy bien desarrollada la historia, pero básicamente pues se crea una plaga de vampiros en Estados Unidos. Y tiene incluso otro cuentito muy chiquito que se llama Uno para el Camino, que es un spin-off de qué pasó con este pueblo que se llama Salem's Lot, por eso se llama así se llama la novela Salem's Lot. En México y España, creo que fue primero España, que ven que les encanta traducir todo, pues le pusieron La Hora del Vampiro. Otra novela importante, y hablando de malas traducciones y de concepciones distintas del vampiro, es Lost Souls, de Poppy Z. Bright, que en España tradujeron como La música de los vampiros, tío, que no tiene nada que ver con el título de la novela, ¿no? La novela se llama realmente Almas Perdidas, de interrogación, Almas Perdidas, y es la historia de vampiros. Ahí en la concepción que tiene Poppy Z. Bright, tú no te vuelves vampiro, tú naces vampiro, es como un gen, ¿no? Una mutación. Tú naces vampiro y naces inmortal, llegas a la adolescencia y empiezas a necesitar la sangre y te vuelves inmortal, a menos que te destruyan, que destruyan tu cuerpo. Y es una novela sobre una banda de punk rock que se llama Almas Perdidas, que conoce a un chavito que se llama Nada, de ahí viene mi nickname en la escuela, de Nada, y te cuentan que pues, existen estos vampiros, todos en Nueva Orleans, que se pueden, que no puedes convertirte en vampiro, solo puedes heredar la sangre. Muy parecido a lo que hizo, hay muy pocos que lo saben, pero por ejemplo George R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, tiene también una saga de vampiros que se llama Fever's Dream o el sueño enfebrecido o el sueño de la fiebre, que es en Nueva Orleans, que también son dinastías de vampiros que son por un pedo hereditario, pero que están guerreando entre ellos, porque uno descubre la cura, uno descubre cómo crear sangre sintética para dejar de alimentarte de sangre humana, que es un tema recurrente en las novelas de vampiros, encontrar la cura al vampirismo. Y George R. Martin te plantea esta lucha entre dos clanes, dos familias, que unos quieren curarse y otros no quieren curarse. Y todo transcurre en Nueva Orleans, a bordo de uno de estos barcos de vapor maravillosos de la época de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Entonces, como les voy contando, pues hay muchas versiones distintas de cómo convertirte en vampiro en la mitología, en el cine y en la literatura. Básicamente, pues es un mito que cada cultura y cada generación va a absorber. El vampiro es una representación de todo lo que deseamos y de todo lo que nos da miedo. El vampiro, por eso creo que es un mito que ha tenido tanto auge, ¿no? ¿Quién no quiere ser inmortal? ¿Quién no quiere ser atractivo? Bueno, yo no quiero ser inmortal, si lo pienso bien, es horrible la idea de la inmortalidad. Pero cuando era adolescente, obviamente sí me hubiera encantado ser inmortal, eternamente joven, eternamente bello, poderoso, y entonces es un mito que se difunde por eso, ¿no? Por eso también está tan asociado con las estrellas de rock. Nuestras estrellas de rock son los vampiros, son la realeza. Por eso Lestat en La Reina de los Condenados se convierte en una estrella de rock eventualmente. Pero el vampiro también nos habla de la esclavitud de las adicciones. O sea, el vampiro es un adicto, no es libre. El vampiro está condenado eternamente a la soledad y a estar consumiendo la sangre humana. Que pues la soledad es algo a lo que te lleva cualquier adicción. El alcoholismo y todo eso, las drogas, están muy vinculadas con el mito del vampiro también. Porque sí, eventualmente tu adicción se vuelve lo más importante para ti. Los vampiros existen para consumir. Por eso son el villano perfecto. Les cuesta mucho desarrollar empatía o desarrollar sentimientos, porque pues eres su lunch. O sea, la chica que te gusta hoy a lo mejor va a ser tu cena mañana cuando te gane el ansia y no puedas controlar tu ser, ¿no? Lo que se llama el frenesí, cuando el vampiro ya no puede controlarse y necesita la sangre de forma vehemente, que es como ser un drogadicto, un alcohólico que es capaz de robarse la televisión de su mamá para comprar el siguiente chute de heroína.
o cuando eres el alcohólico que ya le cagas a toda tu familia, pero no puedes evitar seguir bebiendo y te escapas a las 3 de la mañana por otra botella y te gastas toda tu quincena, ya no vas a ir a trabajar porque estás crudísimo, sigues pedo, pero te vale verga. ¿Por qué? Porque eres un adicto. Y esa es la realidad del vampiro, eso te lleva a la soledad y al ostracismo. El vampiro también tiene que ver con el pedo de no ver reflejarse en los espejos y de no salir de día, porque también se vuelve una entidad que no se soporta a sí mismo, ya no eres humano, eres una adicción hecha y atrapada en un cuerpo, eres la sed, literalmente. Eso nos lleva a otro gran referente, que es La Sed, que es una película protagonizada, El Ansia, protagonizada por David Bowie, y está basada en una novela también, y de ahí viene también una de las bandas legendarias de la escena gótica que abrazó el tema del vampiro, que es Bauhaus, tocando al principio de la película y en el tráiler Bela Lugosi ha muerto, que fue el himno de toda la subcultura gótica que abrazó el vampirismo, es la canción de Bela Lugosi ha muerto, no muerto, no muerto. Ok. Entonces son diferentes concepciones. Perdón que te interrumpa, Adrián. Está muy, muy chida la plática. Me quedé pensando, todavía tengo que asimilar todo esto. Como siempre, aunque me regañe Oso, tengo que asimilar toda esta información. Pero, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte musical y continuamos con esta parte, Adrián? Continuamos con esta parte en nos quedamos, porque esa es una pregunta que te iba a hacer respecto al verse reflejado, ¿no? El por qué no se podían ver reflejados, digo, ya nos resolviste la duda, pero creo que no nada más en los espejos, ¿no? Hay todavía otros temas. Ahorita ampliamos el tema si quieres, porque no es la única versión de por qué no se pueden reflejar en el espejo. Va. Vientos. Oye, mi querido Adrián, pues antes, como dice mi hermano, pero no eres un experto, ¿verdad? Y oye, hermano, un favor, presenta la otra rola de tu otro grupo. La siguiente rola se llama Love Song for a Dead Girl, canción de amor para una chica muerta, o Love Song nada más. Es de una banda que se llama Oblivion Requiem, que fue la primera banda a la que me integré haciendo performance y diciendo poesía y escribiendo las letras de las canciones. Esta es una de las canciones que yo escribí, de las letras que yo hice, y se llama Love Song for a Dead Girl. La canta Mario del Río, de The Dark Star Calling, que también toca en Ercebet, y también les recomiendo que lo sigan en Spotify, en cualquier medio. Esto es Oblivion Requiem, Love Song for a Dead Girl. Sale, no se vayan, regresamos con este programa La Sombra del Gato a través de Reconexión Radio. Gracias. Sí, pues ya regresamos a su programa, La Sombra del Gato. Eso que acaban de escuchar fue un fragmento, literal un fragmento, aunque no lo crean, no fue la canción completa, de Bela Lugosi is Dead, ¿no? Si lo pronuncio bien, Bela Lugosi is Dead, ¿no? Antes Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi is Dead, ¿no? Bueno, Bela Lugosi is Dead, como sea. Otra vez, a ver, repite. De Bauhaus, ¿no? De Bauhaus, una banda emblemática y que obviamente hace referencia a otro personaje emblemático del vampirismo, que es Bela Lugosi, que es el actor que interpretó al Drácula de Todd Browning, que es el Drácula clásico en blanco y negro. Que además es el personaje que más veces ha interpretado a Drácula, ¿no? El actor que más veces ha interpretado a Drácula. Irónicamente, que es raro de él no hablaba inglés. Él hizo toda la película aprendiéndose fonéticamente los diálogos, lo cual le ayudó como con el acento raro que tiene, pero Bela Lugosi no hablaba inglés. Órale, buen dato ese, ¿eh? Dos datos, para que los tengan presentes. Antes escuchamos Vampire Will Never Hurt You de My Chemical Romance e iniciamos el bloque musical con Love Song for a Dead Girl de Oblivion Requiem, que es una rola que escribió nuestro buen amigo Adrián Nara. Y ahora sí, mi querido Adrián, en el corte el Max se iba a adelantar, no quería que nuestros radioescuchas escucharan, pero ya lo regañamos y ahora sí es tiempo de la pregunta. Nos quedamos hablando del vampiro y los espejos, ¿no? Y el significado que tiene.
Y a esto Max le quería sumar algo. Entonces, Max, súmaselo, ándale, es tu momento, amigo. Cámara Holmes. No, ya no quiero, no es cierto. Sí, sí quiero. Este, Tengo duda, Adrián. Quería ver si Ajá. podríamos ampliar ese tema de los vampiros, el reflejo en el espejo y sobre todo, tengo duda y va de la mano creo que con una pregunta que hay por ahí del público acerca de los ajos. No sé si nos puedas platicar un poquito más acerca de este tema. Te voy a leer Claro. textualmente perdón, mi Adrián, te voy a leer textualmente la pregunta que nos hicieron nuestros radioescuchas. Esta misma persona es José Luis Díaz, amigo, te mandamos un abrazo, gracias por escucharnos, es de Saludos. los fans que siempre está con nosotros en todos nuestros programas. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Y dice, gracias. la pregunta que te hace es, yo tengo una pregunta para el invitado, ¿cuál es el vampiro más famoso del mundo? Y la segunda es, tengo una pregunta más, ¿por qué los vampiros huyen con los collares de ajo? Y yo tengo la última, Claro. que si lo del reflejo es solamente aplica en los espejos o también en cualquier superficie o cuestión que dé un reflejo, pues, ¿no? Ya sea el agua o un plato, lo que sea, ¿no? Y ya. Esa es buena. ¿Quién es el vampiro más famoso del mundo? Drácula. Es el referente, porque está el Conde Pátula, está el Conde Contar, está Sí. desde niño, sabes quién es Drácula y de dónde viene. Y Drácula es pues una marca, ¿no? O sea, es como de las cosas más reconocidas del mundo, ¿no? Drácula es como Michael Jackson, el Hombre Araña, Superman, o sea, es un personaje que tú lo ves y lo identificas en cualquier lugar. Y aparte Drácula ha aparecido después de la Biblia. Drácula fue el libro que se ha impreso más veces y que tiene más versiones y traducciones del mundo. No A ese nivel, manches. después de la Biblia sigue Drácula. Wow. Y aparece en un buen de shows y de referencias culturales, ¿no? Hasta el Conde Chocula de los cereales, en Los Simpson, El Conde en Los Vampichoco Monsters, de Invasor Sim. ajá, entonces, sin lugar a dudas, Drácula, y tiene muchísimas versiones. Drácula también ha sido adaptado al cine miles de veces. No estoy seguro del dato, pero creo que también es la historia más adaptada al cine con más versiones diferentes. Y a otros medios. Hay musicales, hay obras de teatro, hay mil cosas alrededor de Drácula. Sobre los espejos, tiene que ver probablemente mucho que ver también con lo de que en la Edad Media se creía que el vampiro no podía cruzar una corriente de agua viva. El vampiro tenía que tener limitaciones y no podía correr ni atravesar un, una corriente de agua, o sea, un río. Exactamente por qué no estoy seguro, pero yo creo que tiene que ver con que tienen esta limitación de que están muy unidos a la tierra de donde nacieron o donde murieron. Ven que Drácula necesita transportar su tierra a donde va. Entonces creo que habla un poquito sobre que el vampiro tiene poder sobre su territorio nada más y no puede entrar a otros territorios. De hecho, ya en otras versiones también, tú como vampiro tienes muchos problemas para entrar al territorio de otro vampiro. ¿Por qué? Porque eres un depredador y cada depredador necesita su coto de caza. Y bueno, hasta hay unas matemáticas de por qué un vampiro no puede, por qué una ciudad no puede sostener una cantidad de vampiros excesiva simplemente por el índice de mortalidad que causa. Y esto es lo importante en muchas versiones de mito, en cine y todo eso. Por eso está prohibido que los vampiros creen demasiados vampiros o tienen que pedir permiso a un consejo de vampiros para poder crear otro. Sobre el ajo, tiene que ver mucho con lo que les contaba hace rato de la porfiria, que es esta enfermedad que hace que seas alérgico al sol y que y ahí se me olvidó comentar hace rato, también necesitas transfusiones de sangre porque tú tienes un defecto que no puedes procesar, más bien producir sangre. Entonces eran enfermos que necesitaban constantemente tener transfusiones de sangre. De ahí viene mucho el mito del vampiro. Y el ajo produce una enzima que a ellos les producía una especie de alergia. Entonces, probablemente, como se difundió la historia de estos enfermos que no podían salir a la luz del sol y que necesitaban sangre, y aparte, pues les hacía daño el ajo, se le atribuyó y se unió eso al folclore.
Y por ejemplo, lo de los espejos tampoco aplica a todas las concepciones de los vampiros. Hay historias donde el vampiro se puede reflejar sin broncas en los espejos, como en Entrevista con el vampiro. Lestat y Louis y Claudia no tienen ninguna bronca en verse en los espejos. Hay otras donde se ven deformados, otras versiones donde cuando el vampiro se ve en un espejo ve una versión distorsionada de él o solo ve un cadáver. También esto se atribuye a que se supone que no tienen alma. El vampiro no tiene un alma, solo tiene un cuerpo. El vampiro, si lo destruyes, no se va al infierno, simplemente cesa de existir. ¿Por qué? Porque no tiene alma, no tiene un alma inmortal. Como cuando Bart le vende su alma a Milhouse, es el mismo pedo. Entonces, por eso no se puede ver en los efectos de teoría, porque no tiene alma. Lo del ajo tiene que ver con esta onda científica. De hecho, el ajo es muy bueno para detener infecciones y se usa mucho en la herbolaria. De hecho, si tuviera una abuelita mexicana, te enfermabas y te daban ajo para el dolor, infección en la garganta. De hecho, es algo que yo he hecho solito, que aprendí de chavito, que cuando me picaban los moscos y me quería quitar las ronchas, me ponía ajo y el ajo chupa la toxina y te ayuda a que no se te infecte. La cebolla funciona igual también. Entonces creo que tiene que ver con esa onda de que los enfermos de porfiria eran alérgicos o agravaba sus condiciones, y que también el ajo y la plata, por ejemplo, en algunos lugares también se cree que el vampiro es repelido por la plata, igual que los hombres lobo, y viene de que pues la plata es muy buena para detener infecciones. Por eso cuando te haces piercings generalmente te recomiendan que sean con plata, porque la plata no se infecta, la de verdad no se infecta y es buena para detener infecciones. Y en teoría, pues el vampirismo es una infección y la licantropía también. La maldición del hombre lobo, la licantropía, pues también es una enfermedad, una infección. Entonces, si ven, como platicamos en el otro programa, casi todos los mitos y los monstruos están aterrizados en algo real, en algo que sí existió o que tiene alguna explicación. Ok. Están sustentados de forma científica, se puede decir, ¿no? Es Pues como está esta relacionado con los enfermos, con los enfermos de porfiria, y por fin. se unió el efecto, o uno de tantos efectos que tenían ellos era ese. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Adrián, por esta parte que se me hace Como interesante. dato, Drácula es el 8º libro más llevado al cine. El 8º. Sí, no El estaba 8º. seguro del dato. Pero Ok. sí, Drácula ha sido muy reinterpretado. ¿Tienes la lista de los otros por pura curiosidad? Simón, los primeros 10 libros en orden es la Ajá, Biblia, claro. las aventuras de Sherlock Holmes, Claro. Ah, Hamlet, Romeo y Julieta, el Quijote, Don Quijote de la Mancha, Alicia en el País de las Maravillas, la Ilíada y la Odisea, Drácula, Frankenstein y los 47 Ronin. Frankenstein también es un libro maravilloso y también merecería un programa, fíjate, la criatura de Frankenstein. También es un monstruo icónico que donde un niño lo vea, te va a decir, esa es la criatura, bueno, le van a decir Frankenstein, pero es la criatura de Frankenstein. Y no se me hace raro, porque De hecho, casi todos los libros son arquetipos. Ajá, ¿de hecho qué? no, comentaba que de hecho en el programa anterior, pues bueno, tuvimos el especial acerca de, de hecho, inauguramos esta sección que le llamamos monstrología y fue como hablar como en general de todo este tipo de cosas, ¿no? Que prácticamente el oso fue quien se llevó el programa con Frankenstein y estuvo muy chido. Ah, sí. Qué chingón. Sí, es un Sí, es que a súper mí tema. Frankenstein Yo me adapté encanta. Frankenstein a teatro. Bueno, el origen de Frankenstein, la noche en la que Mary Shelley, Lord Byron y ellos crean este concurso para crear la historia de terror más aterradora, lo adapté a teatro en una obra que se llamaba Tenebra. Oh, cool. Pero volviendo a los vampiros, sí, fíjate que se hace muy interesante. Yo me había quedado como que Drácula era de los primeros, no sabía en qué nivel, en qué categoría estaba de los más adaptados, pues es de los más adaptados. Y los demás, Sí. Romeo y Julieta, Hamlet, la Ilíada, la Odisea, son hasta los Ronin, pues son historias arquetípicas, son historias que son parte del ADN humano.
O sea, son historias y son mitos y situaciones que son épicas y que van a estar repitiéndose a lo largo de la historia de la humanidad. Está muy interesante. Ya saqué un dato que no conocía. Está chingón. Por ejemplo, Sí, hablando de Drácula, es muy interesante saber cómo murió su creador. Bram Stoker era miembro de una secta ocultista que creo que se llamaba Crimson Dawn o algo así, era el amanecer carmesí o algo que tenía que ver con el amanecer, ahorita no me acuerdo bien del nombre, y era una organización que se dedicaba a investigar lo sobrenatural. Y él encontró muchos archivos de Drácula porque él era miembro de esta organización. Y hay algo muy interesante. Si ustedes alguna vez ven el certificado de defunción de Bram Stoker, va a decir muerte por agotamiento. ¿Qué es la muerte por agotamiento? No existe científicamente, simplemente es decir, nada más se murió, se debilitó y se murió. Lo cual ha hecho que mucha gente conjeture que sí le dio al clavo y describió algo que los vampiros reales no querían que existiera, que fue Drácula, al sacarlos a la luz de una manera tan brutal. Y otra que también la misma secta u otros investigadores de lo paranormal se enojaron con él por difundirlo y lo mataron. Pero el certificado de defunción de muerte por agotamiento es muy interesante porque es el certificado de defunción que aparece en muchas víctimas de vampirismo, muerte por agotamiento. órale. Wow. Y además, también Bram Stoker se dedicó tanto a difundir que además tuvo seudónimos, ¿no? Mi querido Adrián. Sacó como Fíjate otros que 2 o 3 libros con 3 nombres o 2 diferentes, algo así tengo entendido. ese dato no te lo tengo al 100%. Sé que no pegó, o sea, realmente Bram Stoker fue un escritor más o menos fracasado hasta que salió Drácula. Tiene otro libro que se llama La guarida del gusano blanco, que ese sí lo he leído, y no tengo mucho conocimiento de sus demás obras. Generalmente yo me enfoqué en él nada más con alrededor del vampirismo. Seguramente tenía seudónimos porque pues era muy común en la época. Y generalmente tú como escritor, después de tener un éxito tan grande, si ya no quieres, si quieres escribir de otra cosa, no vendes. O la gente sigue comprando, esperando. Drácula 2, Lo ¿no? mismo. Por ejemplo, lo que le pasó al autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que la reina de Inglaterra se enamoró de Alicia. También, por cierto, también adapté a Alicia a teatro, con Alicia más allá del espejo. Y cuando la reina compró todos los libros de Lewis Carroll, pues se dio cuenta que nada más Alicia y Alicia más allá del espejo tenían que ver, los demás eran de matemáticas. Entonces, pues se decepcionó muchísimo, ella esperaba como que fuera un autor de fantasía, pero no, realmente él escribía sobre matemáticas. Entonces, no sé si tuvo otros seudónimos. Lo que sí me gustaría mencionar también, como para darle su lugar al aspecto femenino del vampiro, es que más allá de Drácula y antes de, hay otras 2 referentes que son muy importantes, que son Carmila y Clarimunda. Carmila de Sheridan Le Fanu era una vampiresa que también tiene su novela, que ella también no solo fue de las primeras vampiras en la historia, vampiresas, sino que también es de las primeras novelas que tiene un contexto lésbico, porque Carmila es una vampiresa que llega a la casa de su prima y se enamora de ella y empieza a tener como una relación lésbica con ella. Carmila, por ejemplo, como podemos entender, también toleraba más o menos la luz del sol y los viajes, y al final, pues ella se enamorando y seduciendo a... Si recuerdo bien, es a su prima. El autor es Sheridan Le Fanu. Y otro es Théophile de Gaulet. Por ejemplo, Edgar Allan Poe le dedicaba sus obras a Théophile de Gaulet, así de importante fue como autor en su época. Y él escribe La muerte enamorada, que es la historia de un sacerdote que es el objeto de amor de una vampiresa, que se enamora de él y lo trata de seducir, lo hace abandonar a su fe y lo trata de corromper. Evidentemente, como en muchas obras de esa época, al final pues triunfa la religión y logran derrotar a Clarimunda, pero es una historia de amor en la que básicamente es una lucha entre la moral del sacerdote contra la sexualidad, es un conflicto interno contra su propia sexualidad y sus deseos eróticos. Santa Sabina
tiene una canción padrísima que se trata de esta historia que se llama Despertar a los Muertos, que la canta Clarimunda. Y, por ejemplo, San Sabina también tiene otra canción que se llama Canción para un vampiro o Canción para Louis, que está inspirada en Entrevista con el vampiro, y se supone que la canta Claudia, el personaje de la niña. Entonces, Carmila de Sheridan Le Fanu y La muerte enamorada de Théophile de Gaulet son dos referentes al vampirismo femenino que casi no se han tomado en cuenta, pero son sumamente importantes para entender el vampiro, la importancia del vampiro en la literatura. Generalmente todo el mundo se va por Drácula, pero Carmila y La muerte enamorada también son unos referentes súper importantes de lo que es el vampirismo o de cómo inició la literatura alrededor del vampirismo. Okay. Oye, Adrián, y yo tengo una duda acerca de, pues te has dedicado muchos años de tu vida en esta cuestión de aprender y de toda esta cuestión del vampirismo. Quiero saber cuál fue tu reacción o cómo fue tu historia al momento en el que viste y escuchaste, bueno, investigaste un poco acerca de de este mundo de Crepúsculo, por ejemplo, de los vampiros de Crepúsculo, que es lo que tú pensaste, o sea, tú como experto dices, ok, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Híjole, pues para empezar lo que les decía es que Stephanie Meyer es una pésima escritora. Repite un buen de clichés así, pero clichés, clichés, clichés. Les decía que era como leer la novela de Marsh cuando hace una novela erótica alrededor de Ned Flanders. Pues es más o menos lo mismo, pero con vampiros. Sí. Yo me tuve que chutar todas las novelas porque pues me dedico a esto, ¿no? Soy escritor de terror y a veces doy conferencias y clases y todo eso. Entonces pues tengo que, si llegó este boom que abrazó dentro del vampirismo a muchísimas adolescentes y fue un boom taquillero con no sé cuántas películas fueron, creo que 7 u 8. Ay, no me acuerdo cuántas son. No, eso es Harry Potter, no me acuerdo cuántas fueron de Crepúsculo, creo que 4. Y leí todos los libros con mucho coraje, porque la verdad es que detesté la historia desde que empezó hasta que acabó, la detesté. O sea, porque creo que le rompe mucho del romanticismo al vampiro al crear un vampiro que su terror es ser bello y bla, bla, bla. Y no, para mí el vampiro tiene que ser un ser atormentado, que tiene que vivir en la oscuridad y que pues es terrible y tiene que ser un ser muy aislado porque es un depredador. La mera idea de los vampiros vegetarianos no es tan disparatada. Sí, hay muchos referentes a vampiros que solo se alimentan de animales. El mismo Louis de Entrevista con el vampiro pues pasa por una etapa en la que solo caza ratas ante los ojos así de que muy vegetariano de que digamos, pues no, ¿verdad? Pero así se le dice con desprecio al vampiro que no consume carne humana, se le dice vampiro vegetariano. Vegetariano. Ajá. Crepúsculo no me gustó, siento que está mal hecha, la historia está mal armada, es la historia de una mujer odiosísima y súper insegura, y la convirtieron en un arquetipo, y muchas chicas admiraban a Bella, o Bella, y si tú la lees es una persona horrible, es súper insegura, es súper tóxica, es súper nefasta, tiene, más que un amor, tiene una obsesión con este tipo Cullen, que por cierto es muy buen actor, que le debería de dar otra oportunidad. La gente, hay mucha gente que lo odia nomás porque hizo Edward Cullen, pero es muy buen actor en otros contextos, sí tiene muy buenas películas. Pattinson, ¿no? A ver cómo nos va. Robert Pattinson, a ver cómo nos va con Batman. Corto, mi querido Adrián? Perdón, de Batman. El corto de Batman. Sí, ya lo vi, pero pues no se puede opinar mucho de un corto tan... Aparte está mal dirigido el corto, no, nada más fue como, tenemos que sacar algo para llamar la atención, vamos a tener las 3 imágenes que tenemos, pum. Yo vi entonces... perdón, pero yo vi Tenet, no sé, digo, para rápido, y ahí Robert Pattinson la neta se rifa bastante, entonces sí. Lástima que tuvo que hacer actor, sí. Pues también hizo a este chico de Harry Potter, la primera víctima de Voldemort también fue Edward Cullen en el cine. Sí, y hay otra película de terror que acaba de salir en Netflix. Cedric, ajá. Que también sale y pues también
se rifa ahí en esa. Es buen actor, es buen actor. Y volviendo a Crepúsculo, esta relación súper tóxica. O sea, Ujú. básicamente el mensaje de Meyer con esta protagonista, con esta Bella, es que ella existe para amar al otro cabrón. Ujú. Y en una época en la que es tan importante tener en cuenta a las mujeres, es absurdo que haya un personaje cuya única existencia, cuyo centro de su existencia sea estar enamorada de un hombre o de lo que sea. Pero Bella es el arquetipo de todo lo que no debería ser una chica. O sea, es la chica tóxica. Toda su existencia gira en torno al pito del otro cabrón. Y Cullen, pues es un güey más bien super X y super nefasto. También es super mamón, todo el tiempo tiene cara de fuchi. O sea, sí, todo mal. Y el triángulo amoroso con el hombre lobo. O sea, básicamente es la historia de una mujer que se está decidiendo entre la necrofilia y la zoofilia. Joder. Trastornos mentales, amigo. Voy a hacer zoofilia o voy a practicar la bestialidad, la zoofilia. Entonces sí, se me hizo muy decepcionante a mí. Aún así me decepcionó como Dewey. Así me sentí. Y las tuve que ver. Obviamente no las vi en el cine. Sí las vi acá bien pirata. Porque tampoco le iba a dar dinero ni compré los libros. Me los prestó una alumna mía que era muy fan. Me hizo la misma pregunta. ¿Tú qué opinas de Crepúsculo? No, pues no te puedo opinar porque no lo he leído. Y me dijo, yo los tengo todos. Y le dije, préstamelos. Aparte me los eché como en una semana todos los libros, ¿eh? O sea, me duraba como un día cada libro. Y ya al final de la semana ya me puse a platicar con él y dije, no, vas a leer Entrevista con el Vampiro y a Anne Rice. Y Crepúsculo no Vas a sucedió. saber Es lo como que es. Spider-Man 3. Que no pasaron. Son cosas tan malas que no debieron suceder, como el final de Game of Thrones y El Hombre Araña 3. A huevo. Eso. Oye, mi querido Adrián, pues, ¿qué crees que ya va siendo tiempo de cerrar? Simón, Pero la verdad es que lo bueno es que no eres experto, porque si no, no No hubiéramos tendríamos temas. tenido tiempo para llenar, ¿no? Entonces, más bien, aquí te voy a comprometer con nuestros radioescuchas a que te vas a chutar una segunda parte de este especial de monstruología de vampiros. ¿Cómo ves? claro, ya yo estoy dispuesto. Nos organizamos bien y lo armamos. Vientos. Va, me superlate, Eso mi me buen Adrián. gusta. Pues bueno, básicamente es darle las gracias a Adrián. Guárale, Jos, Max, guárale. Pues sí, mi querida gente, gracias por habernos escuchado esta nochecita tan hermosa. Terminando este tema, bueno, la primera parte de este tema tan largo con este grandioso invitado especial. Me despido, yo soy Gural Ureña. Pueden seguirme en mis redes sociales, que son en Facebook como Guarale, en Instagram como Guaralem y en Twitter como Guarale023. También vayan a vernos a nuestra página de Facebook, a nuestras dos páginas de Facebook, que son de Guarale, qué miedo, qué pendejada y La Sombra del Gato. Vale, gente, nos estamos viendo, cuídense mucho. Y de paso, el micrófono a Max. Muchas gracias, Guárale. Bueno, me divertí mucho. Llegué un poquito tarde, pero me gustó. Me despejó muchísimas dudas, Adrián, respecto a esta cuestión de vampiros. De verdad, agradezco nuevamente por esta oportunidad que nos das, Adrián, de poder aprender un poco más, ¿no? Acerca de monstruología. Y aprovecho mi espacio para poder invitarlos a que sigan también la página y a nuestros amigos de Nación Alien, que vamos a salir en el próximo número. Órale, qué miedo, y La Sombra del Gato tiene una participación, ¿vale? En este fanzine de la muerte, especial de la muerte. Y bueno, búsquenme en redes sociales como Maximilian Alfaro en Facebook, Frax Alfaro en Twitter y Alfaro Frax en Instagram. Cedo cámaras y micrófonos a mi compañero Joshua, agradeciendo la presencia de mis amigos y nuevamente de Adrián. Excelente noche a todos, pasen a bonito. Muchas gracias, mi querido Max Holmes. Pues gracias a todos por estarnos escuchando como siempre. Adrián, es un honor estar contigo y pues esperamos con gusto esta segunda parte del especial de monstruología de vampiros. Les agradezco mucho a todos.
Mis redes sociales son Josh K. Reaper. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Adrián. Y pues bueno, los No, dejo gracias a ustedes, con. es un honor también estar aquí con ustedes. Gracias, Adrián. Sí, los dejo con Oso, el gran. Hola, chicos. Adrián, Siempre sí, que estamos contigo se me los pasa de dejo volada con el programa, Oso, te lo el juro. gran Oscar González. Es súper interesante. Pues mi querido Adrián, una vez más tienes, además, algo que me encantó cuando iniciamos el programa, que tú lo dijiste, desde la sencillez, ¿no? Y desde realmente querer compartir. Entonces, muchas gracias, te lo agradezco, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir todo tu conocimiento y sumarle al poco, mucho conocimiento que puedan tener nuestros radioescuchas y nosotros. Entonces, muchas gracias de verdad por venir a estar y regalarnos parte de tu tiempo, mi querido Adrián. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, les digo que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y ya, pues ya, un día que se pueda, más bien lo armamos con todo y chelas y todo. Nada más que ese programa va a durar como 6 horas, yo creo. Claro, con Nos gusto. aventamos en un especial, ¿cómo no? Como una semana. Como una, Oye, Adrián, aunque ya las últimas ya vamos a estar hablando ruso por la cerveza, pero bueno. exacto. Oye, mi querido Adrián, tus redes sociales. Estoy como Adrián Gallardo Nada en Facebook y en Instagram y básicamente pues ahí me pueden contactar. Y mi página de Facebook es simplemente Nada. Eso, así, Que ahí subo fácil y memes, porque también sencillo. luego me da por inventar memes y poemas y cosillas ahí. Bien, pues ya escucharon, síganlo si quieren ahí compartir poesía y memes con el buen Adrián, síganlo como nada. Y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como Emanuel Bañuelos guión Oscar González el Oso. En Instagram me encuentran como Emanuel B-oficial y en Twitter como Emanuel-B59. Mi nombre es Oscar González el Oso, que les dice, vayan a que los espanten y después vienen a contárnoslo. Este fue su programa La Sombra del Gato a través de Reconexión Radio. Que tengan una excelente noche y gracias por acompañarnos. Chau, chau, que estén Hasta bien. luego, gente. Bonita noche. Cuídense. Ok. Sayonara.